esa parte, si ustedes lo entienden esa parte, les va a ser fácil interpretar una gasometría o interpretar cualquier tipo de trastorno. Ya, pero eso lo dejo a su criterio de ustedes. Ya si ustedes quieren esa parte, lo leen, lo estudian, ya dependiendo de ustedes. Yo les voy a explicar ahora unos 2 casos clínicos que ustedes van a anotar en su cuaderno o en una hojita, yo los voy dictando. Ya, vayan anotando, preparándolo. Vamos a empezar con una, aquí se los preparé algunos casos clínicos. Empezamos con una acidosis, no, ustedes me van a decir si es acidosis, alcalosis metabólica o respiratoria, no les voy a decir de qué se trata, ya lo voy dictando. Y de paso voy anotando yo también. Ya. Entonces empezamos, un caso clínico, paciente de 60 años, de sexo masculino, ingresa al hospital con un intenso dolor abdominal. Con un intenso dolor abdominal que comenzó 2 horas y media antes. Ya, continuamos. No tomaba ningún medicamento. No tomaba ningún medicamento. Al examinarlo, se encuentra en shock y con el abdomen distendido. Perdón, ¿te puedes repetir? No tomaba ningún medicamento. Ajá. Al examinarlo, se encuentra en shock y con el abdomen distendido. Gracias. Ok. Distendido, rígido, no se palpa el pulso femoral. Toma, rígido, no se palpa el pulso femoral. Ya coloquen los parámetros que vamos a analizar. Ya los dicto ahorita ya los resultados. Sus gases reporta. ¿Cómo es, José? No le puedo escuchar. ¿Desde dónde no me escuchó? La última parte, auxiliar. Sus gases reportan. Es el reporte de gases, el resultado, o sus resultados fueron pH 7.05, presión de dióxido de carbono 35 miligramos de mercurio, pH, ¿cuánto dio? Perdón. 0.05. 7. Ajá, 0.5. Ya. Dióxido. Presión de dióxido de carbono 35, presión de oxígeno 90. Ya lo colocan la unidad, no se olviden. Ya. Bicarbonato 7 miliequivalentes litro. Saturación de saturación de oxígeno al 93%, exceso de base menos 14.
Saturación de oxígeno, ¿cuánto dijo? 93%. ¿Perdón? 93%. Ya. Sus audios apaguen, por favor. Sí, disculpe, el carbonato, ¿cuánto dijo? 7 miliequivalentes litros. Ok. Ya. Exceso de base menos 14. Siguen entrando sus compañeros. ¿Tenía clase antes de, en la tarde o en la noche, tarde-noche? Porque muchos me han escrito de que no podían ingresar a las 8:30. La ciencia pasaba hasta las 6:15. Sería. Ah, eso. Ya, ahorita les comparto pantalla. Ustedes también ya lo tienen en el caso clínico. A ver, me escribieron en el chat que dice... ¿Se me escucha entrecortado? No. Entonces debe ser la señal de la compañera. Ya. Ahí vamos. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Todavía. Ahora sí se ve. Ahora sí se ve. Ya, entonces, yo voy preguntando. Conforme vamos explicando, también vamos preguntando. ¿Ya? Gasometría. ¿Qué les había dicho? Hay ciertos parámetros que yo debo tomar en cuenta cuando voy al momento de poder interpretar mi caso clínico. Ahora lo que vamos a hacer son casos clínicos aplicando lo que hicimos ya en la clase de laboratorio, ¿ya? Entonces, lo que yo les expliqué en clase de laboratorio es sobre las variaciones, ¿no? Les dije pH alto, ¿qué me quiere decir cuando el pH está bajo? ¿Es una acidosis, una alcalosis? Entonces, ¿qué parámetros tengo que tomar? Si es una respiratoria o es acidosis o alcalosis metabólica. Entonces, ustedes en ese aspecto yo ya no voy a entrar. Ya explicamos, les dije si tenían dudas. Entonces, creo que en ese aspecto quedó claro. Ahora vamos directamente al caso clínico, creo que es donde la mayoría, esa parte que no quisiera, pero la parte más importante. Ya, entonces, ¿de qué se trata nuestro paciente? Dice, paciente de 60 años, de sexo masculino. Siempre cuando nosotros vamos al momento de interpretar un caso clínico tenemos que tomar mucha atención a lo que me está planteando el caso clínico. Si hay antecedentes, qué edad tiene el paciente. Un antecedente puede ser muy significativo al momento de poder interpretar un resultado. Los antecedentes también, ya en qué condiciones ingresa al hospital, tengo que tomar muy en cuenta todo eso, no es simplemente leerlo y decir, es una acidosis metabólica. Entonces, si yo digo que es, por ejemplo, una acidosis metabólica o acidosis respiratoria, tengo que saber en ese aspecto el resultado y cómo se está comportando, o sea, si el paciente puede estar en riesgo de vida o muerte con esos resultados que me están reportando. Entonces tengo que tener mucho cuidado. Acá esto pareciera sencillo, pero hay que ser muy detallista. ¿Ya? El paciente ingresa al hospital, ya de emergencia, entonces con un intenso dolor abdominal. Las gasometrías son de emergencia, no le va a pedir a cualquier persona, uno va de consulta externa, no le va a pedir una gasometría. A la gasometría se hace pacientes de emergencia, aquellos pacientes que han, ejemplo, que tuvieron un choque de motociclistas, los motociclistas, un choque en la carretera, accidente, un shock. A los recién nacidos se los hace también. Entonces son casos de emergencia, como por ejemplo dice aquí, llega con un intenso dolor abdominal que comenzó horas antes, o sea, unas 2 horas y media
no tomaba ningún medicamento, puede afectar eso. Al examinarlo se encuentra en shock y el paciente aquí ya está grave, ¿no? Porque dice que está ya en shock, ¿no ve? Entonces, no se palpa el pulso femoral. Entonces, en este caso, ¿qué me indica? O sea, ¿qué patología podría estar asociando acá? Es típico de un aneurisma del paciente. Ya, entonces vamos con lo que es la interpretación de los resultados acá. Tengo pH que está bajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué me quiere decir acá? Si tengo un pH bajo. ¿Una acidosis? Acidosis. Voy interpretando, poco a poco voy interpretando. Entonces, un pH me dice que está en una acidosis. Los valores de referencia, ¿cuáles son? A ver, dígame, Karen Callao. Va a disculpar, no me acuerdo. 7.35, 7.45. 7.35 a 7.45. Entonces, valores entre 7.35 a 7.45 pueden variar. 7.38, 7.40 está dentro de lo normal. Pero vemos que aquí el pH está muy, muy bajo. Entonces, eso me dice que está pasando por un proceso de acidosis y ya es como que crítico estos valores. Ya si estuviera 7.2, ya el paciente estaría en riesgo de ya entre la vida y la muerte, ¿ya? El segundo parámetro que vamos a evaluar es la presión de dióxido de carbono. ¿Qué me dice la presión de dióxido de carbono? A ver, ¿qué información me da? ¿Qué me ayudaba con la presión de dióxido de carbono? A ver, lo que... La oxigenación o saturación del paciente. O sea, si estuviera alterado... ¿Nos indica si es un proceso respiratorio? Exacto, un proceso respiratorio, ¿no? Eso me indica la presión de dióxido de carbono. La presión de oxígeno, el bicarbonato, ¿qué me decía? Es un proceso metabólico. Es un proceso metabólico o, en este caso, si estaría alterado, ya sea disminuido o aumentado, me dice que está por un proceso metabólico, ¿no? Ya. Saturación de oxígeno al 93%, está un poquito disminuido. Presión de oxígeno, ¿cuánto era el valor de referencia? La oxigenación. De 80 a 100. Está normal, ¿no? Lo que ahorita tiene es... Está normal. Entonces aquí decimos que el paciente tiene una acidosis metabólica. Tenemos pH disminuido, bicarbonato también está disminuido. Entonces, en este caso, ya vamos por lo que es la interpretación, si está compensando o no está compensando. Entonces aquí vemos que en este caso, ¿quién tendría que compensar? Es, aparte de obviamente los buffers que van a compensar de manera inmediata, la presión de dióxido de carbono, ¿cómo estaría? ¿Tendría que estar subiendo o bajando? Habíamos dicho que a mayor concentración de dióxido de carbono, el pH va a disminuir o aumentar. Disminuye. Disminuye, ¿no? Entonces yo tengo una acidosis acá. La presión de dióxido de carbono, ¿cómo tendría que estar? Elevado. Elevado. Si está elevado, me va a bajar más el pH. No, o sea, ahorita estamos pasando por un proceso metabólico. Ya estaría hiperventilando o hipoventilando. A ver. En una acidosis, ¿qué es lo que va a pasar? El paciente como mecanismo de compensación va a hiperventilar. Significa que va a eliminar dióxido de carbono al exterior y me va a quedar menor concentración de dióxido de carbono. Entonces, la presión de dióxido de carbono como compensación debería estar disminuyendo. En este caso, ya va a ir disminuyendo poco a poco. Entonces, estaríamos hablando en este aspecto de una acidosis compensada, ¿ya? Porque la parte respiratoria acá estaría compensando o empezando a compensar, ¿ya?
Acá nos indica, podría estar incluso un poco más disminuido, ya dependiendo. Como es entre horas, pues no sabemos en qué tiempo exactamente está este resultado. Ya, entonces la parte respiratoria estaría empezando a compensar. Es decir, me va a estar disminuyendo, tal vez se le hace otra gasometría después de una hora, entonces esta presión de dióxido de carbono ya va a estar disminuyendo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el pulmón ya estaría compensando la vía respiratoria. Ya, en este aspecto también, si estamos hablando de lo que es una acidosis, importante acá el potasio también como un mecanismo regulador. Ya, en estos casos, en una acidosis generalmente metabólica, el potasio va a aumentar. ¿Por qué? Sabemos que en el medio va a haber mayor concentración de hidrogeniones. Como sabemos que potasio es intracelular, como regulador o como amortiguador va a ser un intercambio con los iones de hidrogeniones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como en el medio hay gran concentración de iones de hidrogeniones, lo que va a hacer es ingresar a nivel intracelular y salir un potasio. Entonces, por compensación, el potasio va a ir aumentando, ¿ya? Entonces, hasta ahí vamos bien con lo que es la compensación. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? Dígame si hay alguna duda. Es algo complejo entender un caso clínico de esto, ¿no? Pareciera fácil, pero no. Hay que leer hartísimo acá. Auxiliar, ¿será que podría volver a explicar eso, lo del potasio? Por favor. ¿Cómo compensa en este caso el potasio? Sabemos que el potasio es intracelular, es decir, está dentro de la célula. Y los hidrogeniones están afuera de la célula. Entonces, ¿cómo va a compensar? Hacen un intercambio. Es decir, el hidrógeno va a ingresar dentro de la célula. Como ingresa un hidrógeno dentro de la célula, un potasio tiene que salir. Hacen intercambio para compensar. Es decir, si en el medio, en lo que es la vía extracelular, va a aumentar el potasio, porque está haciendo un intercambio con los hidrógenos. ¿Para qué? Para aumentar el pH. Ya es por eso que aumenta el potasio. Hacen un intercambio. Mientras más hidrogeniones ingresan a nivel intracelular, pues en el medio me va a quedar menos hidrogeniones y como compensación me va a subir el pH. Ya, haciendo diagnóstico de este paciente, ustedes vayan anotando, chicos, yo no voy a anotar aquí todo lo que estoy diciendo. Aquí vamos a colocar el caso clínico y vamos a reportar resultados, nada más, ¿ya? Entonces, como habíamos dicho que este paciente ven la concentración de bicarbonato está bajo. Entonces, el paciente en este caso, por lo que es el problema de aneurisma, está perdiendo lo que es bicarbonato, ¿ya? Y también líquidos. Aparte de eso, como sabemos que el paciente está hiperventilando, cuando está hiperventilando, entonces en este caso está actuando lo que es la vía respiratoria, hay excreción de dióxido de carbono para que en la sangre quede menor cantidad de dióxido de carbono, ya sin sus propias palabras explicarles para que entiendan mejor. Entonces, como hay menor concentración de dióxido de carbono, sabemos que a mayor concentración de dióxido de carbono, el pH disminuye. Les había dicho que el dióxido de carbono es la parte ácida, ¿ya? Entonces, si ustedes ven concentraciones altas de dióxido de carbono, el pH va a estar más bajo, o sea, va a ser más ácido. Pero si hay concentraciones menores de dióxido de carbono, el pH va a aumentar. ¿Ok? En este caso, ¿cómo estaríamos, aparte de que nuestro organismo está compensando, vemos que las concentraciones de bicarbonato están súper bajos? Entonces, en este caso también se lo podría administrar solución de bicarbonato, ya para compensar. Ya, ¿hay alguna duda hasta ahí?
también les había dicho que acá, al momento de reportar un resultado o hacer un caso clínico, tengo que tomar ciertos parámetros también que son importantes, ¿ya? Entre ellos, ¿qué les había dicho en clase? ¿Qué parámetros más tengo que tomar en cuenta? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué parámetros más tomaba en cuenta, chicos? Creo que se olvidaron lo que les dije, ¿no? ¿Cómo tiene que llegar mi paciente? ¿Qué más tengo que controlarlo aparte de sus resultados? ¿Me están escuchando, chicos? Pues que no me están Su atendiendo. electrolitro, auxiliar su electrolito. Electrolitos, ¿qué más? También su, ay, ya me olvidé. ¿Qué es hemoglobina? ¿Con cuánto de oxígeno? Sí, eso, exacto. ¿Ves? Entonces tengo que tomar muy en cuenta eso, la temperatura corporal. Por ejemplo, si llega, también le hacen lo que es un hemograma y que si sufrió un accidente, perdió mucho líquido, bastante sangre, entonces se le hace un hemograma y resulta que hematocrito y hemoglobina están disminuidos, pero también si la temperatura está alta, estaría deshidratado aparte del paciente, entonces eso va a afectar, tengo que ver todas esas condiciones con cuánto por ciento de oxigenación va a llegar el paciente, ¿ya? Cuando... Sí, una pregunta, en cuanto a los electrolitos, sería el ionograma, ¿no? Lo que es potasio, calcio y magnesio, si no me equivoco, que es lo más común que se saca, ¿no? Se le dice a ese conjunto de pruebas ionograma, cloro, potasio, sodio, se le hace lactato o calcio iónico. Pero son esos tres sobre todo, potasio, cloro y sodio. Ya, entonces, ¿se entendió hasta ahí? Chicos, van ingresando de nuevo, ¿ya? Disculpe, ¿Sí? ¿podría repetir los parámetros? Dijo el hemograma, la temperatura, los electrolitos y qué más.
Ya, mientras van ingresando los que faltan, continuamos. Lo que preguntaba su compañera, ¿qué tenemos que tomar en cuenta aparte de la gasometría o cómo ingresa el paciente antes de que se le tome la muestra, en este caso sangre arterial? ¿Qué parámetros más tenemos que tomar en cuenta? Lo que es la temperatura, hemoglobina, oxígeno y electrolitos que son sodio, potasio y cloro. Gracias, auxiliar. Ok. Espérame un ratingo que voy a sacar fotos para su lista. Ya. ¿Se entendió esta parte del caso clínico o hacemos un resumen? Un resumen. Un resumen. Ya. Esperen. Esto no es el caso clínico. A ver. Ese caso clínico que acaban de ver es incluido examen general de orina. O sea que podemos hacer una gasometría y a la misma vez líquidos y examen general de orina. Así que posiblemente al final del semestre tengan que hacer todo en un solo caso clínico. Cuando yo estoy llevando la materia hice eso. ¿Se ve la diapositiva o el documento, chicos? ¿Qué están viendo? Se ve la sí. Diapositivas. Ah, ya esperen que voy a ingresar al otro. Ya, ahora sí, ¿no? Estamos en el caso clínico que estábamos hace rato. ¿Dónde quedamos? Entonces, ya hacemos un breve resumen. Ya pH disminuido, lo cual me indica que es una acidosis, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta el problema del paciente, presión de dióxido de carbono estaría tendiendo a disminuir, ¿ya? Pues como un mecanismo. Ya la presión de oxígeno está bien, la saturación un poquito disminuido. El exceso de base, ¿cómo tenemos que tomar en cuenta acá? Les había dicho, ¿por qué exceso de base está menos 14? ¿Qué quiere decir? Mientras el pH vaya disminuyendo más, o sea, 7.02, 7.01, el exceso de base va a ser más negativo, ese menos 15, menos 18, porque claramente nos dice exceso de base, ¿no? Entonces, cuando el pH está aumentado arriba de 7.45, el exceso de base va a ser positivo. ¿Se entiende? Auxiliar es directamente proporcional entonces al pH. Se Si podría baja decir, uno, pero no, claro, se podría decir, pero no hay que tomarlo así tan literal. Por ejemplo, el exceso de base, más baja el pH, este va a ser más negativo, pero también hay que ver la parte compensatoria, ¿ya? No se sabe si en ese momento está compensando el paciente o empezando a compensar, no siempre va a ser, no sé, 7.05. El exceso de base sí o sí tiene que ser menos 12 o menos 14. Hay que saber qué tanto está compensando el paciente, si lo han administrado recién, por ejemplo, bicarbonato, entonces hay que tomar todo, hay que tomar en cuenta en ese aspecto, ¿ya? Pero
Si estoy hablando de un pH de 7.35, 7.34, mi exceso de base pues estaría menos 5, menos 6, así. Mientras el pH más baja, entonces ya sería menos 10, menos 14, normalmente. Ya ustedes cuando hagan su caso clínico en esta parte, si están, por ejemplo, mientras más ácido, el exceso de base también va a estar disminuido. ¿Ya? Entonces tenemos el parámetro de bicarbonato, lo cual me dice que está pasando por un proceso de acidosis metabólica. ¿Ver? Entonces, ¿cómo estaría compensando aparte de la parte respiratoria? Habíamos dicho que en este caso habría potasio. ¿Potasio cómo estaría? Aumentando. Potasio aumentado, ¿no? Estaría aumentando. ¿Por qué? Aumentado. Porque el potasio es intracelular y los hidrogeniones son extracelulares. Exacto. Y ambos van a intercambio. O sea, como regulador o como amortiguador. Ya, entonces, ¿qué estaría pasando? Como el potasio es intracelular, está haciendo intercambio con los iones de hidrogeniones, él sale del intracelular y mete un hidrógeno del extracelular al intracelular como mecanismo de compensación. Entonces el extracelular va a empezar a disminuir la concentración de hidrogeniones gracias a que ha hecho un intercambio con el potasio intracelular para aumentar el pH, ¿no? Mientras menor concentración de hidrogeniones, pues el pH va a aumentar. Y estaríamos en ese aspecto, tendría que estar compensando. Ya aquí está empezando a compensar. O se le puede decir que está compensando o empezando a compensar. En este caso estaría empezando recién a compensar, porque vemos que el presión de dióxido de carbono está entre el límite de lo inferior, ¿no? Porque es de 35 a 45, entonces ya estaría compensando. Ya si tuviera un 34 o tal vez estaría en otra gasometría que lo podamos hacer un 32, disminuyendo como compensación. ¿Ya? Entonces, como tratamiento aquí se lo podría hacer administración de una solución de bicarbonato. ¿Por qué? Vemos que acá está en la pérdida de líquido y a causa del aneurisma está perdiendo cantidades de bicarbonato. A ver, al finalizar la clase o cuando tenga una aula por Classroom y les voy a pasar un video directamente al grupo. A ver, voy a ver dónde se los paso ahí, de lo que son los trastornos y compensación. A uno le entiende a veces cuando lo ve más que leer. Bueno, yo lo entiendo así, no sé ustedes. Sí, es mejor. Lo veo bien. Lo que les aconsejo, o sea, que ustedes o bien pónganse a leer, lean su guía, luego de eso váyanse al YouTube y vean un video. Es decir, leo qué es acidosis metabólica, voy a YouTube, entonces veo lo menos, entonces ahí se les va a quedar. Así a uno se le queda más fácil. A mí me funciona. Ya vamos con otro caso clínico, ya les voy a dictar. Esto es de su guía, pero no sé si la doctora habrá modificado, no sé, tal vez modificó. Como eso me dijo la doctora que había modificado, tal vez cambió los casos clínicos o aumentó. Entonces vamos. Un joven. Auxiliar, perdón que la corte. Entonces, en los casos clínicos que la doctora nos va a dar, tenemos que colocarnos que si es acidosis o alcalosis, de qué tipo y cuál sería su compensador. Depende qué les pide, porque no he visto cómo es su cuestionario de clínico 2, la verdad. No sé quiénes están repitiendo la materia y cómo saben cómo es su cuestionario, porque lo ideal es obviamente saber primero qué proceso es, metabólico o respiratorio. Siguiente, ver la situación del paciente, cómo está, si llegó con 100% de oxigenación, perdió hartos electrolitos. Entonces, por ejemplo, aquí bicarbonato está súper bajo. ¿Yo qué aconsejaría, digamos? Administrarle bicarbonato al paciente porque está muy bajo, entonces le podría administrar. Si, por ejemplo, en una acidosis respiratoria
la presión de dióxido de carbono está súper elevado. Aparte de eso, la presión de oxígeno está la presión de oxígeno baja, entonces se le debe hacer oxigenoterapia. ¿A qué porcentaje? Dependiendo, ¿no? Los valores que se reportan. Eso ya vamos a ir viendo en otros casos clínicos. Por eso le digo, los casos clínicos de gasometría son algo largas, aunque no hacemos cálculos como en clínico 1, pero hay que saberlos interpretar. Ya cuando ustedes tengan su guía, en la guía tienen varios ejemplos. Yo cuando llevé la materia sí tenía un montón de ejemplos. No sé, yo creo que ahora tal vez hasta más lo colocó la autora. Y los que tienen, saben que tienen varios ejemplos. Aparte de lo que en su guía está, coloca caso clínico, los resultados, y después en el mismo libro está la explicación. Es decir, paciente está sufriendo una acidosis respiratoria intensa, no está compensando, el porqué de que no está compensando. Entonces es bien bonito la guía de laboratorio para poderlos interpretar. Ahí van a tener un montón de ejemplos, a menos que no esté con resultados, digamos, pero no creo que lo haya modificado eso la otra. Ahí van a tener varios ejemplos para que puedan practicar. Ya, entonces vamos con el otro caso clínico. Un joven sufrió lesiones en el tórax, ya, durante un accidente. Ahí yo me voy dando cuenta si puede ser una acidosis o una alcalosis. Un accidente de tráfico, ¿no? Un choque tal vez, un accidente de moto que hoy en día es común. La ventilación eficaz. Como dijo, disculpe. Es lo que estoy escribiendo acá en pantalla también. Quedó afectada, y copien mejor lo que estoy escribiendo, así para que... o no se ve, sí estoy compartiendo, ¿no? Afectada por un gran segmento de... Aunque esto sería bonito hacerlo presencial para que lo entiendan mejor. ¿Podría darnos una auxiliatura presencial? Podemos hacer una auxiliatura, pero antes del examen podemos hacerlo. Una semana antes de su examen podemos practicar casos clínicos de gases. ¿Cómo lo ven ustedes gases, chicos? ¿Lo entienden bien? ¿O les chipa? Yo creo que todos estamos chipados ahorita. Sí. Es que en la parte compensatoria, interpretarlo, sí es algo complejo, si uno no estudia. Por ejemplo, si ustedes no van a estudiar bien la parte de gasometría, no lo van a poder entender. Hay que entrar harto en la clínica del paciente, hartísimo. Ya, vamos con los resultados. Entonces, ¿qué dice? Un joven sufrió lesiones en el tórax. ¿Qué me quiere decir ahí? Es un proceso respiratorio, ¿no? Durante un accidente de tráfico o de tránsito, ¿ya? La ventilación eficaz queda afectada. Está afectando la ventilación, ¿ya? Entonces, reportamos resultados, pH 7.24, presión de dióxido de carbono 60, la presión de oxígeno también está bajo, o está bajo en este caso. Bicarbonato 25.
Saturación de oxígeno 73%. Exceso de base, coloquen -5. Número 2. Ya, vamos con la interpretación. pH disminuido, acidosis, ¿no? A ver, ¿cómo yo me doy cuenta aquí? Por ejemplo, a ver, Velasco, dígame, acá, el paciente dice sufrió lesiones en el tórax. ¿Qué le estaría afectando aquí al paciente? ¿Qué estaría afectado en este paciente? La respiración. La respiración, ¿no? Porque dice afectada, está la ventilación eficaz queda afectada, claramente. Entonces, si la ventilación está afectada, claramente debe tener un proceso, una alteración de origen Respiratorio. respiratorio, exacto. Entonces, acá, tengo pH de 7.34. Me dice que es una acidosis. Acidosis, ¿no? Y la presión de dióxido de carbono, ¿cuánto es el valor de referencia de presión de dióxido de carbono? 35 a 45 miligramos. En este caso está súper elevado, ¿no? Sí. Es una acidosis Respiratoria. respiratoria. Vamos hasta ahí. Entonces, ahí yo ya tengo esos parámetros importantes. Acidosis respiratoria. Ok, la presión de dióxido de carbono está disminuido. ¿El bicarbonato cómo está? ¿Disminuido o está normal? Parece normal, auxiliar. ¿De cuánto a cuánto es el valor de referencia de bicarbonato? De 22 a 25. 22 a 26, ¿no? Entonces, en este caso estaría disminuido. ¿Y cómo está su presión de oxígeno? Está muy baja. Bueno, Está está baja. bajo. La saturación de oxígeno también está bajo, ¿no? ¿Cuánto es el valor de referencia? Tienen que saber bien el valor de referencia para poder interpretar un caso clínico. La saturación 95 al 100%. 95 a 100, aquí está bajo. ¿Por qué? Sabemos que la concentración de dióxido de carbono está alta. Entonces, aquí, ¿qué está pasando en el paciente? Hay una mayor concentración de dióxido de carbono, por lo tanto, está haciendo que eleve la presión de dióxido de carbono del paciente. Por lo tanto, me está disminuyendo el pH. Entonces, me dice que es una acidosis respiratoria. ¿Ya? Aquí, el mecanismo de compensación, ¿cuál sería? A ver. Hemos hablado de mecanismo de compensación. Optar el bicarbonato. Tendría que estar aumentando o disminuyendo, aumentando, ¿no? Entonces, vamos acá, por ejemplo, ya haciendo como una interpretación, ¿no? Tenemos el pH disminuido, presión de dióxido de carbono alterado, lo cual me dice, mientras más esté alterado la presión de dióxido de carbono, pues el pH me va a disminuir, ¿ya? Entonces, aquí sabemos que hay una acidosis intensa, justamente por la presión de dióxido de carbono que está elevado, ¿ya? Hay una elevación claramente de la presión de dióxido de carbono, lo cual me dice que es de origen respiratorio, ¿no? Entonces hay gran concentración de hidrogeniones, la cual me disminuye el pH, ¿ok? Entonces el mecanismo de compensación sería acá que, ¿quién compensaría? ¿El riñón, el pulmón, aparte de los amortiguadores? El riñón. ¿Cómo es? ¿Tendría que compensar el riñón? El bicarbonato Hay una mayor reabsorción de bicarbonato. Hay una mayor reabsorción de bicarbonato. Exacto. Habría una mayor reabsorción de bicarbonato, por lo tanto me tendría que estar aumentando. Pero no significa que, por ejemplo, yo le hago una gasometría
suponiendo que a este paciente se le hizo una gasometría a las 8 de la noche, ya después 1 hora, 2 o 3 horas después se lo hizo también una gasometría, pero vemos que la vía de compensación renal es mucho más tardía, entonces va a tardar más en compensar, a él poco a poco el bicarbonato. Aparte de eso, ¿cómo también podría compensar? Acidificando la orina, ¿no? Elimina iones de hidrogeniones a través de la orina, entonces hace que eso me esté aumentando el pH como compensación, como resultado de compensación. También estaría reabsorbiendo el bicarbonato. Sabemos que el bicarbonato es la parte alcalina, entonces mientras más bicarbonato, mayor concentración de bicarbonato, el pH me va a aumentar, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, como se ha producido una compensación renal, esto puede pasar varios días hasta que la compensación vuelva, o sea, eficaz o notoria, ¿ya? No es como lo que es la compensación respiratoria que se hace mucho más rápida, ¿no? En cuestión de horas. La compensación renal es más tardía, puede tardar más de 3, 4 días, ¿ya? A ver, ¿qué más podemos adicionar acá? Se le puede administrar lo que es oxigenoterapia para eliminar la presión de dióxido de carbono en el paciente y mejorar también lo que es la saturación, la presión de oxígeno. Entonces aquí está con dióxido de carbono elevado y oxígeno disminuido. Entonces tendríamos que corregir eso también, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer? Mediante una oxigenoterapia, administración de oxígeno, ¿no? ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿Se entendió o quieren que repita alguna parte de ahí? Sí, la acidificación de la orina era para que se libere hidrogeniones y así suba el pH, ¿no? Claro, se está eliminando hidrogeniones por orina y entonces va a hacer que el pH vaya aumentando porque a menor concentración de iones de hidrogeniones el pH aumenta, ¿no? Y también estaría reabsorbiendo bicarbonato. Como es lento la compensación por vía renal, entonces ese bicarbonato vemos que todavía está dentro de los valores de referencia, pero está aumentando, va a ir aumentando poco a poco. Hasta mientras pues al paciente se le hará una oxigenoterapia, digamos, para poder estabilizar esos valores. Ya. Auxiliar también se le podría administrar, ¿no? Solución de bicarbonato para que sea más rápido. No. ¿O no? A ver, aquí como mecanismo de renal, no, ¿por qué le aumentaría bicarbonato? El riñón tiene que reabsorber bicarbonato. En casos, por ejemplo, bajos de bicarbonato, lo puedo colocar en otro proceso, ¿ya? En este caso, no lo veo tan como que podrías incluso volverle al paciente, pasar de un proceso de acidosis a alcalosis también. Hay que tener mucho cuidado al momento de poder administrar este tipo de solución. Está bien, muchas gracias. Ya. ¿Se entendió? Entonces, este caso es vamos a hacer acidosis, ¿qué era? Respiratoria. Si es una acidosis respiratoria, compensada, descompensada, Compensada por el riñón. estaría compensando, ¿no? Al riñón, pero sí se les tendría que tener en observación todavía al paciente por unos días ahí. Aparte de su situación, ¿no? Capaz el paciente perdió mucha sangre, se lo tuvo que administrar electrolito. En casos, por ejemplo, de accidentes graves, se le debe reponer el líquido que perdió, por ejemplo, se hace transfusión, sangre. Entonces hay que ver mucho en ese aspecto al paciente, la situación, cómo ha estado, cómo ha llegado. Ahorita nos estamos enfocando en lo que es más, si es acidosis, alcalosis, todo eso, pero hay que saberlos interpretar bien. O al menos decir, a ver, este paciente tiene esto, ¿qué le pueden hacer?
yo como bioquímica, qué puedo aconsejar? Si lo hago, por ejemplo, un hemograma, ¿lo tendría que hacer o no un hemograma? Ustedes ya están ya llevaron, ¿no? Hematología. Ahorita esta prueba de acá es de emergencia, es decir, de llegada la hicieron. Pero después, aparte de eso, le van a hacer hemograma, un examen después de 2, 3 días o al día siguiente le harán cuando ya esté reanimado el paciente un poco estable, ya le van a hacer un examen general de orina. Ahí vamos a ver, por ejemplo, que ya la orina va a estar más ácida. Ya cuando avancemos orina ya vamos a ir interpretando ese aspecto. También le van a tener que hacer una química, hemograma de emergencia. ¿No? Las pruebas de emergencia le hacen una gasometría, después también le van a hacer todo lo que es hemograma, química sanguínea y otras pruebas. Ya todo lo que es serología y demás. No significa que solo con gases le van a querer reportar, digamos, ¿no? Tiene que ser sí o sí completa. Siempre lo hacen a un paciente grave. Tiene que ir sí o sí las 3 pruebas, no es una sola. Paciente llega, paciente, por ejemplo, código rojo, se le hacen lo que es las pruebas de proteínas totales y demás, pero eso no quiero chiparles ahorita con eso, solo es un comentario. Ya, entonces esta es una acidosis respiratoria. Hicimos acidosis metabólica, acidosis respiratoria, ¿no? Vamos a hacer un caso clínico más de acidosis y ya para la próxima, o quieren hacer alcalosis. Creo que se durmieron, chicos. Mejor acidosis y luego alcalosis, auxiliar. Ya voy a buscar un caso clínico donde puedan comprenderlo mejor. Chicos, los demás que no están con la cámara apagada, yo no voy a colocar asistencia. Hay personas que sí me han escrito eso, sí les voy a considerar. Pero yo les dije cámara prendida y con cámara prendida tienen que estar en clase. ¿Ya? Disculpe, Ahorita les voy a buscar un caso clínico. yo apagué mi cámara porque no está funcionando ahorita. Le escribí por el chat para avisarle. Ya. Voy a considerar a esas personas, pero en ustedes está que le presten atención. Lo que a mí no me gusta, y no sé si a veces la doctora va a pasar clase con ustedes, tal vez virtual, no les va a perdonar que las cámaras estén apagadas, ¿ya? En clase, acá estamos pasando clase. Justamente, ¿por qué? Por el hecho de que ya no hay tiempo, estamos haciendo como una clase extra para que ustedes entiendan lo que son las partes de caso clínico. Ya voy a buscar un caso clínico creo que aquí en su guía también hay para que ya cuando tengan su guía la puedan también otra vez revisar. Estoy con cámara encendida. Estoy con cámara encendida.
Vamos con otro caso clínico. Vamos a hacer otro de acidosis respiratoria. ¿Quién es la que está con audio prendido y se escucha bulla? Esta clase es para que despejen dudas, chicos. Ya en el examen, aquí no preguntan y ya en el examen no saben qué van a hacer. Joven sufrió lesiones en el tórax, también, ¿no? Ahí vemos que hay daño a nivel del pulmón. Es el mismo caso clínico de hace rato, voy a buscar otro. Hay un caso clínico donde se hacen 4 gasometrías, pero eso no nos va a alcanzar el tiempo para hacer. Ya vamos por una cetoacidosis diabética. Un paciente ya. Aquí lo vamos a poner un antecedente. Vamos a reformular el
Ya vamos. Este paciente tiene 25 años de edad, ingresa a emergencia con respiración de Kussmaul, o sea, alteración en la respiración y pulso irregular. O sea, aparte de eso, tiene antecedentes de diabetes, ¿no? Entonces, estaríamos hablando de aquí de una cetoacidosis diabética, la cual estaría provocando lo que es el pH disminuido, ¿no? A causa de la cetoacidosis es que está sufriendo una acidosis. ¿Cómo sería aquí? Acidosis respiratoria metabólica. 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 A ver, ¿por qué? Porque el bicarbonato está bajo y aparte que dice que es un paciente diabético. Exacto. Ya, entonces estaría por un proceso de acidosis metabólica. Ya vamos por ahí. Aquí el paciente está descompensado, ¿no? A pesar de que la presión de dióxido de carbono está disminuyendo como mecanismo de compensación, la presión de oxígeno está alterado, está alto, la presión de dióxido de carbono ha disminuido. El bicarbonato está bastante disminuido. Entonces, aquí está perdiendo. A ver, esperen que voy a corregir esto. Ya. Aquí, como mecanismo de compensación, aparte de lo que el propio organismo controla, ¿qué correcciones puedo hacer? A ver, ¿qué tipo de compensación más se puede dar? La parte de buffer, por ejemplo, ¿cómo actúa? En este caso, ¿cómo estaría el potasio? Hemos hecho uno similar al primer caso clínico. ¿Por qué y cómo estaría el potasio acá? Aumentado. Aumentado, ¿no? Porque hace un intercambio con la concentración de hidrogeniones o los hidrogeniones. Entonces, en este caso, la presión de dióxido de carbono está disminuyendo. Ya. Continuamos entonces. En este caso,
Como resultado, acá también estaría el potasio elevado, ¿no? Como mecanismo amortiguador, elevado. Ya, entonces tenemos potasio alto porque hay un intercambio con la concentración de hidrogeniones. El bicarbonato está disminuido. Entonces, cuando tenemos concentraciones de bicarbonato así disminuidos, se le podía administrar bicarbonato al paciente para compensarlo. Aparte de eso, también se le colocaría lo que es oxigenoterapia, obviamente, de reposición, pero hay que ir viendo qué porcentaje le vamos a colocar, ¿ya? Entonces será una oxigenoterapia al 20%, al 40%, dependiendo de la situación del paciente, ¿no? Porque, por ejemplo, no podemos provocar una hiperventilación en este caso, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado al momento de controlar estos parámetros, ya colocando con la oxigenoterapia, administrándole bicarbonato, va a ir mejorando el pH y por lo tanto estos parámetros de la presión de dióxido de carbono también va a ir estabilizándose a los valores normales porque está disminuyendo como compensación. Entonces ya cuando el paciente se va estabilizando, pues va a llegar a sus valores de referencia, que es lo que sería correcto en un paciente estable. ¿Ya? ¿Alguna duda por ahí? ¿Qué más se le administraría en este caso? El paciente es diabético para controlar la diabetes. ¿Qué se le administraría? Para controlar la diabetes, se le administra también insulina al paciente, ¿no? Sí. Ya. Acá, ¿cómo vamos, chicos? ¿Hay alguna duda acá en este caso clínico? ¿Es una acidosis? ¿Qué vamos diciendo? Acidosis Metabólica. Metabólica. Está compensando la vía respiratoria, se le está haciendo administración de las concentraciones de bicarbonato, también hay una oxigenoterapia de reposición, habíamos dicho, pero leve, ¿no? Por ejemplo, la presión de dióxido de carbono está algo elevado, hay que cuidar mucho esos parámetros en ese caso. También lo que es el electrolito, el potasio está elevado también como compensación, haciendo un intercambio como amortiguador, ¿no? Está elevado, está saliendo del nivel intracelular al extracelular, intercambiando con lo que son los hidrogeniones, así, para que mi pH vaya aumentando, ¿no? Entonces, a ver, una compensación un poquito más rápida, se puede hacer a diferencia de riñón. Aparte que se le administra insulina al paciente para disminuir los niveles de glucosa, por ejemplo, después de hacerlo esta gasometría, el paciente seguramente también como pruebas le van a pedir hacerle química sanguínea. No, en química sanguínea no solo va a ir glucosa, se les pide todo. A los pacientes de emergencia se les pide de todo. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Van entendiendo? ¿Se van por lo menos encaminando? Sí, auxiliar. Ya. Hay típicos de estos pacientes cuando son cardiorrespiratorios, puede haber incluso casos mixtos, pero ya podemos ir haciendo eso poco a poco. Entonces, aquí chicos ya vamos hicimos casos de acidosis, lo que nos faltaría es alcalosis, ¿no? Y también podemos aumentar algo de acidosis también. Ahora lo que les pregunto, ¿seguimos haciendo casos clínicos o continuamos en otra clase? No sé, depende de ustedes. Yo he visto que muchos se están durmiendo ahí por ahí. Otra clase, auxilio. Sí. Habría que ver qué día, ¿no? Para que lo entiendan mejor, sí sería bueno hacer otro. ¿Por qué? ¿No podría ser presencial, auxilio?
Presencial, a ver. Solo que en presencial es más complicado, por ejemplo, pizarra tendríamos que estar escribiendo el caso clínico, a menos que yo solo los dicte, digamos. Podemos hacer una virtual, en ese caso ya con anotando punto por punto qué es lo que está pasando con el paciente, su compensación, por qué, y esas cositas podemos anotar. Pero voy a ver la forma, chicos, es que es complicado decirles que es presencial por el hecho que uno no puede, el otro sí puede, el otro no, tengo clases, entonces es complicado. Por ejemplo, ahora muchos no podían a las 8:30, incluso yo ahorita estaba en mis clases de clínico 1, salí y me vine rápido porque llegué casi a las 8:30 acá. Entonces, hay muchos que viven lejos y no pueden llegar a tiempo. Eso se les entiende porque están en clases también. Entonces, ahora lo que les pregunto es, ¿cuándo ustedes pueden? Ya entonces voy a ver si yo la próxima semana paso clase con los chicos de clínico 1 todo el día martes, no puedo, miércoles tampoco. A ver, lunes, no creo. La otra semana ya entramos a orina. Entonces nos faltaría lo que es gases un poco más. Orina es larguísimo, orina es largo. Pero yo creo que en orina van a poderlo interpretar. Uno pareciera que orina es muy fácil. Es colocar una tira en la muestra, observar pH, sangre, centrifugar la muestra, cuántos eritrocitos y contar, no es eso, hay que saber interpretar. Ya hay casos clínicos ahí por montón para hacer orina. Hasta ahí, pero se entendió, chicos, ¿no? Los 3 casos clínicos, ¿alguna duda de algún mecanismo de compensación que no entiendan? Para que la próxima podamos mejorar eso. Ya de los que están con la cámara apagada, ya no sé si estarán atendiendo. Cada uno ve su responsabilidad de cada uno.